Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 306, correspondiente al día 9 de enero del año 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 553 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 16 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo a Clorinda 7, Ingeniero Juárez 4, Formosa Capital 4, transportistas de carga 1. 2. Los 7 casos positivos de la ciudad de Clorinda corresponden a 4 contactos estrechos de casos positivos previos reportados en los últimos días, 2 detecciones por búsqueda epidemiológica en terreno y un caso positivo por testeo en el marco de la derivación de un paciente desde Clorinda hacia el Hospital Central de la ciudad capital. 3. Los 4 casos de la ciudad de Ingeniero Juárez corresponden todos a detecciones en el marco de la búsqueda activa de casos en terreno que se despliega en los barrios de dicha localidad. Todos ellos ya se encuentran internados en el Centro de Atención Sanitaria número 3 Ingeniero Juárez, que funciona en las instalaciones del hospital de dicha ciudad. 4. De los 4 casos positivos de Formosa Capital, 1 es contacto estrecho de un caso positivo previo y 3 son detecciones en el marco de la búsqueda activa de casos, correspondiendo a 3 mujeres vecinas de un caso positivo previo del barrio República Argentina. Todas ellas ya se encuentran internadas en el Centro de Atención Sanitaria número 1 Cincuentenario. 5. El último caso positivo del día de la fecha se trata de un hombre de 38 años de la ciudad de Clorinda que trabaja como transportista de carga. Al ingresar a la provincia desde Buenos Aires, fue aislado a la espera del resultado de su PCR de control y él mismo arrojó resultado positivo a coronavirus, siendo derivado, por lo tanto, al Centro de Atención Sanitaria número 1 Cincuentenario. 6. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 538. Total de casos recuperados, 251. Casos activos, 259. Fallecimientos por coronavirus, 2. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 26. Cantidad de test realizados a la fecha, 43.947, con un 1.22% de positividad. 7. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados 113, casos activos 44, personas en cuarentena en Clorinda 101. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 153, casos activos 153, personas en cuarentena en Ingeniero Juárez 467. Formosa Capital, casos diagnosticados 30, casos activos 29, personas en cuarentena de Formosa 197. 8. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 646,
Control en la vía pública, 21.302 personas y 5.914 vehículos. Infracciones, 172 vehículos por restricción de circulación y patente y 508 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 6, más un contacto en estudio. Incumplimiento de corredor sanitario por transportista, 1, más un contacto en estudio. Fiestas privadas intervenidas, 1. 9. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa, provincia, 12.063 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 2.279 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 16.532 personas. 10. Informamos que en el día de ayer hemos completado el proceso de vacunación de las últimas 1.800 dosis recibidas de la vacuna Sputnik V, sin inconvenientes de ningún tipo. Destacamos la eficaz implementación de la organización y la logística planificadas para esta tarea que nos permitió cumplir con la vacunación de toda la población objetivo en tan solo 48 horas de haber recibido las dosis en nuestra provincia. Esta rápida y efectiva acción fue posible gracias a la inestimable y solidaria colaboración de los voluntarios militantes por la salud y la vida en la tarea de la registración, así como de los estudiantes universitarios de la carrera de enfermería que se formaron en este proceso de vacunación junto con el personal de salud pública de la provincia. 11. Con provincianos queremos destacar y felicitar a los jóvenes voluntarios militantes por la salud y la vida y a los jóvenes estudiantes universitarios que están participando activamente de la campaña de vacunación contra el coronavirus y en el programa de prevención y búsqueda activa de casos COVID-19, demostrando todos ellos y ellas, una vez más, su genuino compromiso con la salud y la vida de los 640.000 formoseños y formoseñas. Ellos reflejan a la juventud formoseña en general, que en su gran mayoría ha demostrado mucha responsabilidad frente a la pandemia, cuidando de la salud propia y con ello cuidando especialmente a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos y a todos sus seres queridos que pueden ser población de alto riesgo frente al coronavirus. Nos dice el Papa Francisco que al debilitarse los sentimientos de pertenencia a una comunidad, impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión. Creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos todos en la misma barca. Frente al egoísmo individualista e indiferencia por la vida que demuestran algunos pocos, nos enorgullece la actitud del pueblo formoseño que hace de la unidad, la organización y la solidaridad su estandarte para fortalecer los lazos fraternos que nos hacen comunidad y así superar todos juntos toda adversidad.
No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 306 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Antes de pasar a la relevante información de carácter económico, queremos dar a conocer una noticia falsa que se ha dado a circular en el día de ayer por las distintas redes sociales y plataformas de comunicación. Si podemos enfocar, por favor. Esta es una información falsa que ha circulado por distintas redes sociales. Habla de un supuesto programa Tarjeta de la Familia que debido al COVID el gobierno está otorgando bonos para toda la familia, para ayudarlo a que se queden a casa. Y figura allí un link en el que esta persona tendría que inscribirse. Este es un sistema que se llama phishing, es decir, de robo de identidad. Así que, por favor, si usted recibe este mensaje, no lo tenga en cuenta, elimínelo de su celular, porque esto se está mandando a través de WhatsApp a distintas personas. No caigamos en la trampa de quienes intentan acciones delictuales con este tipo de maniobras. Gracias. Ahora sí, con la información siempre importante de características económicas en el marco de una pandemia, nuestro abogado, ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará esa información tan relevante. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy queremos mostrarle una apretada síntesis de un estudio de un prestigioso centro, precisamente de estudios económicos, que se llama Siglo XXI, que nos demuestra el nuevo crecimiento del empleo industrial en toda la República Argentina. Hay una quinta suba consecutiva del empleo industrial y esto no ocurría desde el año 2015, es decir, desde el año 2015 que no ocurría en la Argentina que 5 meses consecutivos el empleo industrial aumentara. Superó, con las cifras del mes de noviembre, superó el nivel prepandemia. Y también da este estudio las razones por las cuales se produjo esta quinta suba consecutiva. Manifiesta que dentro de las razones el ATP y el REPRO, que son, ustedes recordarán, aquellas medidas destinadas a poder garantizar el sueldo a los trabajadores de las pymes y de las grandes empresas que no estaban pudiendo hacer frente a la nómina salarial. Dice que en el mes de abril y mayo, los peores meses para la economía de la República, la disponibilidad de créditos fueron clave para superar esos momentos. La reactivación dice que en noviembre la industria produjo 4,5% más que un año atrás. Otra de las razones, la política de sustitución de importaciones. Esta política de sustitución de importaciones hay que decir que es una política que ha puesto vallas a la importación indiscriminada de bienes que se pueden y se están fabricando en la República Argentina, que venían de distintas partes del mundo y que provocaron durante 4 años crisis en la mayor parte de las pymes y de la industria nacional. También dice el estudio que la pandemia cambió nuestros hábitos de consumo, redirigiéndolos desde los servicios hacia los bienes que son producidos por la industria nacional. Hay un ejemplo que también lo hemos mencionado con respecto a esto de cambio de hábitos, ¿no? Es decir, lo que hizo la cuarentena, que no se podía viajar, no se pudo a mitad de año tampoco salir de vacaciones, la gente no podía
asistir, por ejemplo, en las grandes ciudades al teatro, al cine, o la costumbre de poder salir a cenar los fines de semana, bueno, porque estaba todo cerrado. Entonces, eso hizo que se produjeran inversiones más domésticas, como las construcciones hogareñas. El que arregló la casa, arregló el techo, amplió, hizo una pieza más, y alguno hasta comenzó a construirse otra vivienda. Ese es el cambio de hábitos en cuanto al consumo y a las inversiones que provocó esta pandemia. Y en Formosa también han ayudado al crecimiento de nuestras pymes, bueno, nosotros tenemos pymes industriales, la fabricación de elementos de bioseguridad, la fabricación de colchones y almohadas, la fabricación de todo lo que es blanquería, o sea, sábanas, fundas, y la fabricación de camas. Políticas de estímulo al consumo interno también hubo, dos grandes decisiones políticas del Gobierno nacional que señalar. Una de ellas es la implementación del programa Ahora 12. El programa Ahora 12 impulsó indudablemente la demanda de varias ramas de productos, entre ellos aquellos que se conocen como línea blanca, heladera, freezer, lavarropas, y también ramas de la electrónica, como la adquisición de televisores, entre ellos, que las cuotas, y son cuotas sin interés, ha permitido realmente ventas masivas de estos productos. Otras de las políticas de estímulo fueron las IFE. Recordemos que las IFE fue aquello que permitió contener durante varios meses, en esa época todavía de un receso del comercio y de la industria, a los sectores más vulnerables de nuestra población. Bueno, las IFE también fueron una medida muy importante en la provincia de Formosa. Y también queremos señalar el acompañamiento de políticas activas del Estado provincial que también han permitido en nuestra provincia destinar parte de los recursos al consumo interno. Y ahí es importante señalar los subsidios que el Estado provincial está otorgando, como por ejemplo el subsidio al transporte. El subsidio al transporte es al transporte urbano de la ciudad de Formosa, donde la provincia otorga un subsidio de 20 millones de pesos mensuales para evitar precisamente que se trasladaran, en caso de no existir este subsidio, una suma mayor al precio del boleto del colectivo. El subsidio al consumo eléctrico pasan los 40 millones de pesos mensuales, es lo que se conoció hace muchos años como la tarifa social, que desapareció, se hizo cargo de ese padrón, la provincia es la que subsidia con la denominación de esfuerzo formoseño al programa. El subsidio al gas. El subsidio al gas se da de distintas formas. Primero, no trasladando a la garrafa que produce Repsa, la fraccionadora de Repsa, ningún tipo de ganancias, pero fundamentalmente subsidiando el transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que la garrafa que distribuye Repsa tiene el mismo precio en la ciudad de Formosa, a 10 cuadras de la planta fraccionadora, por ejemplo, que en cualquier localidad de nuestros comprovincianos del departamento Ramón Lista o Matacos. Es decir, Repsa subsidia el transporte, no cobra el transporte de la garrafa, como sí lo pueden hacer algunas empresas privadas. Subsidio de las tasas de interés de los créditos bancarios. Bueno, tenemos una larga lista de créditos que hemos hecho convenio con el Banco Formosa y el Estado provincial subsidia parte de las tasas de interés. La comercialización del algodón, que se sigue comprando en las planchadas de la provincia y a través de las desmotadoras provinciales. La compra directa a los productores paiperos de su producción para los programas sociales, como lo menciona y lo ha señalado en reiteradas oportunidades el ministro Gómez. Y para despedirnos de esto que estamos hablando, queremos darle un ejemplo fotográfico. Fíjense, en la parte superior de la pantalla aparece la fábrica de colchones y de almohadas. Allí hay un formoseño, 2 que están trabajando en la fábrica. La foto intermedia es una de las costureras que hacen no solamente elementos de bioseguridad,
sino que también fabrican las sábanas y las almohadas. Y en la otra foto, un carpintero formoseño que está allí, creo que está lijando una parte de la cama. Y en la parte de abajo, esto que parece un hotel 5 estrellas, que es el Centro de Atención Sanitaria número 4 de la ciudad de Clorinda, en el Club de Argentinos del Norte, tiene el producto de toda esta gente. Tiene el producto de todos estos trabajadores formoseños. Y las divisorias que ustedes ven allí también son fabricadas en Formosa por pymes formoseñas. Creo que a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Muchísimas gracias. Eso es todo cuanto queríamos mostrarles por el día de hoy. Muchas gracias, doctor. El aspecto epidemiológico tiene distintas dimensiones. Una de ellas es conocer cuál es la situación en la que estamos ubicados como provincia en un contexto regional, nacional y mundial para poder comprender de que no somos una isla, sino que estamos integrados a esta realidad. En tal sentido, con esta y otras informaciones más relevantes, por cierto, nuestro ministro de la Comunidad, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Sí, pasaremos a informar cuál es la situación de esta enfermedad en el mundo, en nuestro país, en la región y, por supuesto, en nuestra provincia. Acá podemos observar que el número total de personas afectadas por la enfermedad en el mundo ya asciende a 89.027.164 personas, mientras que el número de fallecidos es de 1.917.271 personas. En nuestro país, el número de casos totales es de 1.703.352 personas, el número de fallecidos, 44.273 personas, mientras que el 87.8% de ellos ya fueron recuperados de la enfermedad. Tenemos un toque de queda en el mundo y también en nuestro país. El toque de queda es una medida que vienen adoptando varios países en el mundo. Algunos adoptan otras restricciones para disminuir la circulación de personas y del virus. Por ejemplo, en Sudamérica se aplicaron toque de queda Perú, Chile, Colombia, Argentina. En Europa, España, Italia, Francia y Portugal. En el Reino Unido no hay toque de queda, pero rige una cuarentena estricta en Inglaterra y Escocia. Algo similar sucede en Grecia, que decretó una cuarentena absoluta. En algunos países como Japón y Suecia está prohibido la venta de bebidas alcohólicas, por lo que bares y restaurantes deben cerrarse a determinadas horas o de lo contrario reciben multas. En la Argentina rige desde ayer, viernes 8 de enero, entre las 23 y 05 horas, por 10 días en un principio, aunque podría alargarse. En la región vemos que en el Paraguay hay 113.994 casos totales de personas que han padecido la enfermedad, mientras que el número de muertos asciende a 2.372 personas. En la provincia del Chaco tenemos 26.513 casos totales de enfermedad, mientras que el número de muertes asciende a 716 personas. En Salta, 22.616 personas que han padecido la enfermedad, mientras que el número de fallecidos en esta provincia vecina ya asciende a 1.040 personas. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos 5.961 personas y 1.938 muertes por millón de habitantes, es el promedio que nos da esta tasa de mortalidad específica y que la coloca en una tasa que es la más alta del país. El promedio
general de todas las provincias, de 976 muertes por millón promedio, mientras que la provincia de Formosa, con 2 fallecidos, tiene 3.12 fallecimientos por millón de habitantes. Acá vemos el mapa mundial de la vacunación, cómo se está vacunando en el mundo. Y acá vemos que hay varias promesas de vacunación incumplidas en el mundo. Varios países del primer mundo no han cumplido las promesas de vacunación acelerada. Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de las millones de dosis de vacunas acaparadas, no pudo organizar su sistema de salud y no llegó a la meta que se había establecido de llegar antes de fines del 2020. En Europa, en países como Alemania, Italia, España y Francia, las críticas son por el lento despliegue y la falta de organización para llevarla a todos los países del bloque y avanzar con las inmunizaciones. En América Latina, solo Argentina, México, Chile y Costa Rica han dado comienzo al proceso de vacunación. En este sentido, la Argentina ocupa un lugar destacado, siendo el país que más vacuna aplicó en América Latina, con 107.542 personas inoculadas, de las 300.000 recibidas, mediante una campaña de vacunación continua y con una mirada federal y equitativa. En Formosa, en ambas tandas, en menos de 48 horas, se ha aplicado a la población objetivo la totalidad de las dosis recibidas, las 3.400, de lo que se habla de una clara organización de nuestro sistema de salud para afrontar esta situación. Acá vemos imágenes de esta vacunación al personal de salud y personal policial del interior. En el día de ayer se llevó a cabo esta vacunación con todo el personal de salud y policial de los centros de aislamiento preventivo del interior. 3 equipos de salud partieron a la madrugada con más de 500 dosis a cumplir su circuito programado. 3 móviles equipados con freezer puesto a disposición por el gobierno provincial para llevar adelante esta importante cruzada por la salud. Así el equipo 1 viajó a las localidades de Laguna Yema, Las Lomitas, Pozo del Tigre, Estanilado del Campo, Ibarreta, Subteniente Perín, Comandante Fontana y Palo Santo. Equipo 2 también cubrió que salió por la madrugada, a las 3 de la mañana salieron estos vehículos para empezar su vacunación a las 8 o a las 9. Recorrió Posta Cambio Salazar, General Güemes, General Belgrano, El Espinillo, 3 Lagunas, Laguna Blanca y Colonia Pastoril. El equipo 3 realizó vacunaciones en Mansilla, Villa Escolar, El Colorado, Villa 213, Pirané y Gran Guardia. Debo aclarar que el total de dosis recibida por la provincia es de 3.600, 3.400 eran un principio, pero debido justamente a la celeridad y responsabilidad con que actuó la provincia, habíamos recibido 200 dosis más en esta última oportunidad. Acá podemos observar las ambulancias del CIPEC destinadas para el exclusivo traslado de pacientes COVID que está teniendo nuestro sistema de salud provincial. Como podemos observar en estas imágenes, realmente son de primer nivel por su nivel de equipamiento que está teniendo. Se trata de 11 ambulancias distribuidas para el trabajo a lo largo y ancho de la provincia. 1 en Ingeniero Juárez, el Distrito Sanitario número 1, 1 en Las Lomitas, el Distrito Sanitario número 2, 1 en Ibarreta, el Distrito Sanitario número 3, 2 en Clorinda, el Distrito Sanitario número 12, 6 en la ciudad capital, 2 prestan servicio en Lopac y 4 ya se sumaron en estos días a cada una de las regiones sanitarias delimitadas en la ciudad para la búsqueda activa de casos. Estas ambulancias están equipadas para que se comporten
como una unidad de terapia intensiva móvil, UTIM, y están provistas de un monitor multiparamétrico, de un respirador, desfibrilador y todos los accesorios para el adecuado y correcto manejo de paciente en estado crítico. El chofer generalmente es acompañado por un médico o un enfermero, o eventualmente solo por un enfermero, dependiendo de la gravedad del paciente que deba ser trasladado. En el medio de esta situación sanitaria, con sus consecuencias sociales y económicas, afrontamos también como sociedad una pandemia moral, con ciertos sectores políticos que se oponen a cualquier medida que tomen las autoridades elegidas por el pueblo, con medios hegemónicos, con informaciones falsas respecto a la vacunación, la incitación a la aglomeración, la calificación de cualquier medida que pueda restringir la circulación del virus como restricción de libertades individuales, sectores económicos con excesivas ganancias y que se niegan a ceder un mínimo en pos de una alimentación digna para todos y sobre todo para los más vulnerables por esta crisis. Son estas algunas de las tantas actividades de quienes se empeñan en poner palos en la rueda o impedir que los argentinos podamos unirnos para enfrentar a una crisis que de una u otra manera nos afecta a todos. Como formoseños, no nos dejemos engañar y sigamos apostando a la solidaridad, convencidos de que cuidándonos entre todos y cada uno de nosotros, también estamos cuidando a los demás. Seguros, como siempre, como lo sostuvo nuestro gobernador, de que la única manera de salir adelante es permanecer unidos. Y acá podemos observar las palabras del Papa Francisco, que dijo: ante la pandemia que vivimos y que amenaza a la vida humana, difundamos la cultura de la solidaridad, del cuidado y la acogida. Muchas gracias. Gracias, doctor. Somos comunidad, somos una gran familia. Y en una gran familia que somos, tenemos algunos de nuestros miembros que está pasando en este momento por la etapa clínica de la infección de COVID-19. Y nos importa mucho su estado. Por lo tanto, con el parte diario, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos lo brindará. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente de los 5 lugares o centros donde se encuentran internados los pacientes con diagnóstico de coronavirus, como siempre decimos, desde Juárez, Las Lomitas, Clorinda y también acá en Formosa Capital a través con el Cincuentenario y el Hospital Interdistrital. Obviamente en el hospital es donde se encuentran los pacientes con mayores complejidad, ¿sí? Aquellos que pueden tener una evolución desfavorable o de mayor riesgo. Entre ellos hay 2 personas o 2 pacientes, los cuales siguen en terapia intensiva con el uso del respirador por la necesidad para el aporte de oxígeno. Uno de ellos solo tiene, respirador, y la otra persona está actualmente en el mismo, mejorando día a día. Este que habíamos hablado que se había extubado, como le comentábamos el día de ayer, esa persona sigue sin la necesidad todavía, solo con el aporte de oxígeno a través de una cánula, o sea que hay una mejoría en su evolución. Igualmente siempre todavía, hasta que no se quede bien compensado, siempre va a tener un pronóstico reservado porque puede tener una evolución desfavorable en cualquier momento, que esperemos que así no lo sea. Se hace todo el esfuerzo, por supuesto, para que ello no ocurra. Igualmente es una buena noticia porque está mejorando lentamente, le cuesta mucho, pero está mejorando. Y la otra persona, que por desgracia todavía sigue en asistencia respiratoria mecánica, sigue con un compromiso grave en su pulmón. Se tuvieron que agregar algunos medicamentos para que el corazón comience a funcionar un poco mejor, sea un poco más eficiente de lo que ya estaba haciendo. Por lo tanto, está en una situación sumamente crítica. Es el paciente que probablemente tenga más chances de evolucionar desfavorablemente. Por lo tanto, sigue siendo un pronóstico reservado, un paciente crítico. Las otras personas, tanto en el interdistrital como en los centros
de aislamiento que previamente habíamos comentado, todos están en buen estado general, compensados, los asintomáticos son la mayoría, por supuesto, y los sintomáticos leves que existen en el cincuentenario, todos bajo seguimiento y medicados. Aquellos que tienen factor de riesgo, por supuesto, también bajo tratamiento. Aquellas personas que han tenido sus bebés están muy bien, los niños también están muy bien, así que se irán viendo los estudios para ver si más adelante podríamos ir pensando en la nube en alta. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nuestro ministro de la Comunidad, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, nos ha hablado y expuesto largamente sobre el trabajo que venimos realizando en el programa de prevención y búsqueda activa de casos de COVID-19. Y lo importante que es el aporte de nuestros jóvenes voluntarios, militantes por la salud y la vida, y de nuestros jóvenes estudiantes universitarios de la carrera de enfermería, que entregan su tiempo, su amor y su solidaridad a esta tarea importantísima en este tiempo, lejos de cualquier egoísmo individualista y que solamente le importa su derecho, su derecho, su derecho. Este valor intrínseco que tienen nuestros jóvenes, varones y mujeres, lo va a exponer en imágenes nuestro médico epidemiólogo con esta tarea que se realiza en uno de los cuadrantes sanitarios de nuestra ciudad. Nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, con la palabra. Doctor. Buenos días, formoseñas, formoseños. Estamos en este momento de la pandemia, es también un momento de poner a prueba los valores humanos, los valores que tenemos como comunidad, como sociedad. Y así que resaltamos siempre que los valores a los cuales todas las acciones que dirigen las decisiones que se toman desde el Consejo tienen que ver con priorizar por sobre todo la salud y la vida de los 640.000 habitantes. Esa ha sido la prioridad que han dirigido todas las acciones, por encima de la economía, por encima de intereses personales, sectoriales. Siempre el bien común, la salud y la vida han sido el horizonte al cual se dirigen todas las acciones. Dentro de las acciones que se realizan, lógicamente que ante esta pandemia, primero y con más razón siempre, es prevenir que curar, porque como no tenemos una cura para esta enfermedad, sigue siendo la prevención la principal herramienta para realizar esto. Ahora tenemos felizmente la vacuna, que ya llegó a la Argentina, a Formosa, se comenzaron a vacunar a 3.400 personas, a las más expuestas, a las que están en la trinchera, en la primera línea. Esperamos recibir las próximas vacunas, pero ya estamos viendo el horizonte. Ya después de más de casi un año y pico que llegó esta pandemia, ahora estamos viendo el horizonte, y el horizonte está cerca, entonces no es momento hoy de bajar los brazos. Ante esta situación, y la que estamos viviendo particularmente los formoseños, la prevención sigue siendo la principal recomendación para todos. Aunque esté la vacuna, tenemos que mantener nuestra principal vacuna, que es, como siempre repetimos, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, el uso correcto del barbijo. Hoy por hoy, todas estas medidas que son preventivas ante la probable circulación del virus. Entonces, hoy tenemos que quedarnos en casa. Pero además de eso, lo que se está realizando del Ministerio de Desarrollo Humano, en principio, teniendo los elementos para poder hacerlo, es la búsqueda activa de casos, que es el diagnóstico precoz. Cuanto antes identifiquemos un caso, eso nos permite tomar las medidas de control, que sería evitar el contagio de esa persona con el resto de la comunidad, con sus propios familiares. Entonces, la detección que se realiza a través del testeo nos permite rápidamente actuar, aislar a la persona, hacerle los estudios correspondientes y comenzar a buscar los contactos estrechos si ya contagiaron el virus o no. Esto es el trabajo que intensivamente se está realizando en todos los puntos de la provincia, fundamentalmente en estos 3 lugares que identificamos que el virus está presente.
Y es así el trabajo que se viene realizando, y acá en Capital se está realizando en 4 sectores activamente. Por un lado se está trabajando en el barrio Vaperón, por otro lado en la jurisdicción del barrio 2 de Abril y también de la Nueva Formosa, y en la zona céntrica, con responsabilidad en el Hospital Central, hoy a la mañana comenzamos a trabajar en el barrio Bernardino Rivadavia, en Isla de Oro, a hacer testeos aleatorios, quiere decir en búsquedas al azar, de personas que probablemente no presenten ningún síntoma, pero el testeo nos va a clarificar exactamente cuál es la situación. Entonces, este trabajo que se interrumpió, lamentablemente, quizás una bendición también, lo llamamos así, por la lluvia esta mañana, nos permitió continuar con esto, pero es un trabajo que se va a continuar en los próximos días, mientras permita el clima de Formosa. Entonces acá vemos por un lado el trabajo que está realizando personal de salud del Hospital Central. En este caso está integrado por personas del laboratorio, técnicos, por otro lado enfermeros, acompañado, como ustedes ven, por el personal policial, todos provistos con los elementos de protección personal. Este es un trabajo integrado, así como lo manifestaba recién el ministro González, con el personal de salud, con el personal policial, con los voluntarios militantes por la salud y la vida, con estudiantes avanzados de salud de la Universidad de Formosa. Este es un trabajo que se realiza en terreno. Acá estamos realizando un hisopado. Alguien preguntaba, acá se ve bien abajo una bolsa roja, que es una bolsa son bolsas de recolección de residuos biopatogénicos. Todos los elementos que se utilizan para hacer este tipo de estudios, ya sea guantes, y después en esos lugares también se descartan todos los equipos de protección personal en estas bolsas rojas de recolección de los residuos biopatogénicos, que después tiene su tratamiento específico. Entonces, en cada acción siempre está presente estas bolsas rojas. Bueno, acá vemos el personal de trabajo y a la mañana. Vemos también trabajando, bueno, esta fue en la zona de la orilla del barrio Bernardino Rivadavia en Isla de Oro. Acá quiero resaltar fundamentalmente otra cuestión muy importante, que es la actitud del personal de salud ante esta pandemia. ¿Cuál es la actitud del personal de salud ante esta pandemia? Y como dijimos, ponen a prueba los valores. Los valores, por un lado, del ser humano, pero también los valores por los cuales el personal eligió esta profesión, sea cual sea, desde el nivel médico, de enfermería, técnicos, bioquímicos, personal de servicio social, incluso personal administrativo. Cualquier persona que está trabajando en el ámbito de salud tiene, más allá de su trabajo, una vocación, que es justamente el principal objetivo, es la ayuda al otro, es el servicio a la comunidad, es el bien común. Y en esto también, lógicamente, que resaltamos la actitud solidaria, por un lado, comprometida con la salud y la vida, responsable en el uso correcto de los elementos de protección personal, dejando por un lado, quizás un día como hoy, alguna cuestión más egoísta, y sí hacen un trabajo en cualquier momento y a cualquier horario, con una actitud altruista, pensando en el otro, demostrando amor al prójimo, y integrado con estas otras personas que codo a codo, hoy con la pandemia, tenemos que estar todos juntos. Así que este es un pequeño muestrario de cómo enfrentamos los formoseños esta adversidad que nos presenta hoy la pandemia. Muchas gracias. Hay una consulta puntual, doctor Romero Bruno, que nos acaban de hacer en una de las plataformas de comunicación. Con doble O, Ro, nos pregunta si entre hisopado e hisopado se sacan los guantes. Absolutamente, forma parte justamente de la bioseguridad. Entonces,
están provistos de los equipos, como vimos, los elementos de protección personal, y lo que se va recambiando entre hisopado y hisopado son los guantes. O sea, los guantes que lo que tocan los materiales y está cerca del paciente son los que se deben descartar. Y por eso justamente al lado del que está hisopando siempre van a encontrar una bolsa roja. Muchas gracias, doctor. Ahora sí vamos con las preguntas que deseen formular. Recordamos que mañana domingo la conferencia de prensa va a ser a las 11 de la mañana con limitación de preguntas y que es una pregunta por periodista. Gracias. Buenos días, Agustín Torres 10 para LRA8 Radio Nacional Formosa y LRA20 Radio Nacional Las Lomitas. La pregunta es acerca del otro sector minoritario pero bullanguero, como dijo el gobernador Infran, de jóvenes que, identificados con este resurgimiento de sectores ubicados a la derecha del arco ideológico político, porque están convocando una marcha para el día de hoy, diciendo, bueno, que inclusive en declaraciones periodísticas que van a tener los cuidados del caso, pero inclusive uno de sus líderes en declaraciones a un medio gráfico decía que si encuentran algún manifestante sin barbijo, ellos le van a proveer de barbijos. O sea que va a haber manipulación inclusive de elementos, con todo el riesgo que esto implica por un lado. Y por otro también, cómo afecta a el mantenimiento del estatus sanitario de Formosa y de la salud pública de todos los formoseños, el hecho de su convocatoria, la desobediencia civil. Gracias. Nosotros apelamos siempre a la responsabilidad de dos tipos. La responsabilidad individual y la responsabilidad comunitaria. ¿A qué viene este planteo que nosotros hacemos permanentemente de estas dos responsabilidades? Es muy elocuente lo que nos señaló el Papa Francisco. Nos pareció importante, esto es de la encíclica Fratelli Tutti, que es la última encíclica que redactó el Papa Francisco, que la dio a conocer en el mes de octubre del año pasado y que nos permite a nosotros reflexionar sobre este aspecto. El Papa Francisco nos dice que al debilitarse los sentimientos de pertenencia a una comunidad, y viene la cita textual, impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión. Pero fíjense lo que nos dice el Papa. La indiferencia cómoda y fría y globalizada es hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión. ¿Y cuál es esa ilusión que es un engaño? Creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos todos en la misma barca. Para nosotros es muy fuerte esta expresión, porque hay que reconocer de que en este mundo globalizado estamos más separados que nunca. En este mundo globalizado estamos más solos que nunca. Y lo que antes conseguíamos en familia, la seguridad de la familia, la contención de la familia, hoy tenemos la ilusión de que eso nos lo presta el Estado. Hoy tenemos la ilusión que eso nos lo presta el mercado. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchos de los que nos están planteando en este ámbito incluso, que nos hablan de que
fracasó el Estado, fracasaron las políticas sanitarias que implementamos, están amparados en esa ilusión de que el Estado lo tiene que hacer todo. Y eso no es así. Tenemos que asumir la responsabilidad individual para juntos asumir la responsabilidad comunitaria. Hemos sufrido un bombardeo mediático, ideológico, permanentemente de que el individuo es lo relevante, lo importante, y hasta nos hicieron creer de que solos podemos lograr los objetivos. Y la verdad es que juntos podemos lograr los objetivos. No hay superhéroes. Están en las historietas. 007 es un personaje de ficción. Las gestas trascendentes, las epopeyas históricas, las construyeron siempre los pueblos. Una golondrina no hace verano. Por eso entendemos nosotros de que en el momento más importante de la juventud siempre se han expresado las solidaridades más fuertes. Y hoy lo estamos viendo con nuestros jóvenes militantes por la salud y la vida, nuestros jóvenes estudiantes de distintas carreras del ámbito de la salud, porque hay no solamente enfermeros, estudiantes de enfermería, me acaban de avisar, sino también entre los voluntarios hay técnicos, estudiantes de técnico en laboratorio, que están dando su tiempo, su solidaridad para llevar adelante esta tarea. Es una actitud solidaria. Obviamente hay algunos que consideran de que su derecho individual y egoísta está por encima del derecho a la salud y a la vida que pueden tener otras personas que tienen algún tipo de comorbilidad y que los convierta en población de riesgo. Por eso hablábamos de una mirada egoísta desde una perspectiva individual. Y muchos se prestan a esa, desde un mensaje mediático. Basta con escuchar algunas voces en algunas radios que centran absolutamente todo en ese egoísmo individualista y lo pregonan y lo militan. Ante eso, ¿qué podemos ofrecer? Podemos ofrecer la imagen de la familia, la imagen de cada una de nuestras familias, la que fuere. Y ahí tenemos esa imagen de que cuando hay alguno que necesita una mano, está el resto de la familia apoyándolo. La imagen de la comunidad, cuando alguien de la comunidad está pasando un peligro que afecta a todos, es la comunidad entera. Y eso me llevó en esta reflexión a... Cuando estábamos en quinto año, los de mi generación, fue en el año 83, último año de la dictadura, que tuvimos la inundación histórica en la ciudad, en la provincia, ¿no? Y en nuestra ciudad, un domingo por la tarde, se rompió la barrera del lote 4. Inmediatamente tuvieron que trabajar en organizar y armar y construir una defensa sobre la avenida Napoleón Uriburu. Quizás alguno de los que están acá lo debe recordar. Y se suspendieron las clases. Y la inmensa mayoría de quienes en ese momento estábamos en quinto año fuimos a trabajar de voluntarios a Defensa Civil, que en ese momento estaba ahí sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Y estábamos
con un camión, asignados a un camión y a ir a buscar familias y a rescatar pertenencias del agua. Y muchos otros se tuvieron que ir de la provincia, hubieron grandes grupos de estudiantes, incluso aviones Hércules los buscaban y los llevaban a distintos lugares a continuar sus clases. Algunos nos quedamos. Estuvieron muy de moda en aquel entonces unas calcomanías que decían "yo me quedo en Formosa". Me acuerdo bien de que en el banco habían puesto en algunos cajeros "yo me quedo en Formosa". No se planteó ninguno mi derecho a tal o cual cosa, sino que nos planteamos todo de manera colectiva nuestro derecho de ser voluntarios y a ir a colaborar. Quizás van a decir, bueno, pero este es un viejo. Y es probable. Lo importante de esto es que ese concepto de comunidad que tuvimos los formoseños en aquel momento es el mismo concepto de comunidad que tenemos hoy, de que nos cuidamos entre todos, de que no existen salidas individuales y que las epopeyas las construyen los pueblos. Y los pueblos no es una sumatoria de egoísmos individualistas, sino que es un bien común, cuidado y protegido por las grandes mayorías. En definitiva, seguramente algunos van a expresar su pensamiento y su opinión. Está bien. ¿Tienen el derecho a hacerlo? Tienen el derecho a hacerlo. Pero también hay otros que tienen el derecho a que su salud y su vida sean cuidadas por todos y por todas. En fin, juntos igualmente, unos y otros, juntos vamos a tener que continuar construyendo esta Formosa para todos y todas. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Emanuel Cross, Diario de la Mañana. La pregunta tiene que ver con una información que se conoció ayer. En el Reino Unido identificaron 2 medicamentos que reducen la mortalidad entre los pacientes más graves de COVID-19. Expertos en Reino Unido identificaron 2 medicinas capaces de reducir en 1/4 parte las muertes de los pacientes con cuadros más graves de COVID-19. Se trata de 2 antiinflamatorios, tocilizumab y sarilumab, administrados por goteo, que salvan una vida por cada 12 personas que reciben el tratamiento, según las investigaciones realizadas hasta el momento. De estar disponibles estos productos para la venta libre en la Argentina, queremos saber si el Consejo evaluaría utilizar alguno de estos antiinflamatorios. Gracias. Doctor Vivolini, por favor. Gracias. Sí, un estudio que vio que disminuye aproximadamente un 20, creo un poquitito más de 20% de posibilidad de fallecer. Son medicamentos que ya existen hace mucho, son medicamentos que tienen muchos efectos adversos, porque producen una inmunosupresión importante, por lo tanto tienen muchas complicaciones, no es fácil de administrar, versus el suero hiperinmune equino, que casi el 50% de mejor efectividad, o sea que disminuye la tasa de mortalidad, prácticamente no tiene efectos adversos, mucho más fácil de administrar. Por lo tanto, creemos nosotros que por los efectos adversos y por la efectividad es mejor el suero hiperinmune. No quita que esté la otra posibilidad. Todas las herramientas son tenidas en cuenta, por supuesto. No hay una prohibición en su utilización, pero si hay algo que es mejor, por supuesto, usar lo que fuese mejor. Siguiente pregunta, por favor. Pero muy buenos días a todos y todas. Gladys Torres para Radio Diamante Formosa, 88.1 FM Amistad y Radio Telesur de Pirané. Un saludo allí a toda la gente de Pirané que está en contacto a través de nuestras líneas. Bien, nosotros esta tarde, hoy llueve un poco, pero esta tarde hay una marcha que la organizan supuestamente jóvenes, pero sabemos que detrás de los jóvenes hay
mucha gente mayor. De hecho, los jóvenes que están organizando la marcha, mi amor, ustedes también son grandes. Son chicos de 20, 23 años, estudiantes de nutrición y no sé qué más. Responsabilidad por sobre todas las cosas, porque hay peligro con la salud, ¿sí? Y si ustedes piensan que están combatiendo a los lobos, yo les cuento que quienes están detrás de ustedes son lobos también, son los Lycon, son los Deucalion, así que atento, averigüen quién está detrás de cada uno de sus líderes allí detrás. Bien, saliendo un poco de este tema, quiero preguntarle al ministro de Economía, dado que estamos en esta situación tan complicada con todos estos temas de la economía justamente. Ministro, ¿qué ayuda económica o algo, qué tipo de ayuda, digamos, ¿no? O subsidios o plan de económico para las pymes está teniendo el gobierno de Formosa, para pymes y microemprendimientos? Porque escuchamos algo por allí, pero a lo mejor estoy equivocada, pero nos gustaría ver si usted tiene alguna información mucho más acabada que las nuestras. Gracias. A la introducción a la pregunta, ¿no? Que es sumamente interesante porque todos sabemos que cuando se convoca una marcha, fuere donde fuere, esto genera una cierta expectativa en la gente. La historia reciente nos demuestra que en la República Argentina, cada vez que se ha convocado a marchas en distintos puntos del país, inclusive en nuestra ciudad también, a veces se confunden una serie de intereses distintos, de peticiones distintas, a veces van anticuarentenas, a veces van antivacunas, a veces va gente que cree que está injustamente relegado en su apertura comercial o industrial, ¿no? Pero normalmente también hemos visto, además de esta gente que tiene el derecho a reclamar, por supuesto, hemos visto siempre a una dirigencia política de oposición al gobierno nacional y al gobierno provincial, en este caso, muy activa para generar la marcha y muy activa para participar y, por supuesto, agrandar la cantidad de gente que asiste a las mismas. Y así hemos visto por la televisión, en momentos críticos de la lucha contra la pandemia, generar marchas muy grandes en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Santa Fe, de Córdoba, ¿verdad? En violación total a los protocolos sanitarios, como una suerte también de provocación. Recuerdo aquellas marchas que se hacían para salvar las instituciones de la República y en contra del avasallamiento al Poder Judicial, que acá también se hicieron, y también vimos los mismos carteles. Era un hilo conductor de una oposición política que durante la pandemia, y aprovechando que el oficialismo y sus aliados políticos en forma mayoritaria no podían salir a la calle, no podíamos, porque éramos respetuosos de los protocolos que nosotros mismos lanzábamos desde el gobierno, esa oposición se hacía un festín en las calles y llegaba a conclusiones como las calles son nuestras, no son más del peronismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, siempre las marchas, quiero decir, han tenido en esta época de pandemia un fuertísimo contenido político de oposición al gobierno. Se realicen donde se realicen, las que le realizan en las provincias donde gobierna otro signo político, pasa exactamente lo mismo. Entonces a veces es muy difícil separar la paja del trigo, ¿no? Separar reclamos que pueden ser o que son justos, porque todo el mundo tiene el derecho a reclamar, a lo otro que significa preparar la musculatura para este año porque hay elecciones. Es decir, y poniendo ya algunos
referentes que pueden ser candidatos porque son aquellos que se han animado a pelear contra el régimen, etcétera, etcétera. Entonces, eso no lo podemos tampoco obviar. Bueno, esta fue la primera parte de su pregunta o su introducción, ¿no? Nosotros creemos que cualquier marcha en el medio de los días más bravos de la lucha contra la pandemia, en los días en los que en Formosa lamentablemente todos los días se están comentando nuevos casos, tanto en Ingeniero Juárez, en Clorinda, como en Formosa, y ya es una constante en estos días que ha obligado a tomar determinadas medidas urgentes para evitar la circulación de personas y otras medidas sanitarias más, como la que mostró recién acá el doctor Romero Bruno. Indudablemente quienes convocan una marcha en este cuadro están, sí, repito, aquellos que pueden tener un interés legítimo porque su actividad no la puede realizar, pero mayoritariamente está teñido todo este tipo de marcha por un alto contenido ideológico y político contrario al gobierno. Vamos al tema de las pymes. Las pymes han sido asistidas, al igual que las micropymes, igual que las empresas medianas, por medidas que han permitido en alguna medida, valga la redundancia, poder hacer frente a los compromisos de la masa salarial. Algunos han sido como aportes del Estado no reintegrables, otros han sido en forma de créditos, algunos de estos créditos que posteriormente se pueden también transformar en subsidios. Y bueno, y nosotros también desde el gobierno provincial hemos mostrado diversas líneas de financiamiento en la cual subsidiamos tasas. Por ejemplo, las tasas que tiene los créditos del Consejo Federal de Inversiones, que son para nuestras pymes también, las pymes de todo el país, están muy por debajo de las tasas bancarias. Las tasas que tiene el Banco Formosa en sus créditos están subsidiadas también por el Estado provincial. Y después hay líneas que vienen desde el Gobierno Nacional que también son de apoyatura a las pymes, ¿no? Que son fáciles de ubicar en el Ministerio correspondiente de Nación. Es decir, tratamos nosotros de traer esa batería de medidas, fundamentalmente han salido del Ministerio de Culfas, ¿no? Del doctor Culfas han salido una serie de programas y de apoyos hacia las pymes. También hay algo que indudablemente no es económico, pero que es muy importante, que son todos los Zoom que se han hecho por temas de capacitaciones, por temas de aportar también a congresos y a reuniones mediante esta nueva metodología, que nosotros las hemos también programado en la provincia y las hemos publicitado. Es decir, hay un montón de actividades y hay un montón también de programas y de medidas que apuntan hacia las pymes. Nosotros estamos totalmente convencidos que en nuestra provincia son las locomotoras de la economía. Hoy mostramos rápidamente algunas fotografías de una pyme que produce colchones y almohadas en la localidad de Pirané, de otras que son uno de los programas más grandes que hay de trabajo para las pymes, que son quienes fabrican no solamente guardapolvos como lo hacían en su comienzo, hoy fabrican elementos de bioseguridad, pero también fabrican las sábanas y las fundas de las almohadas para todos aquellos formoseños que tienen que realizar una cuarentena. También creo que pasamos una foto de nuestros trabajadores de la madera, que son los que están fabricando cientos y cientos de camas en esta emergencia. Es decir, hay muchas pymes que están activas, hay otras que tienen un ritmo que comenzábamos bien y bueno, en este momento veremos pasado este periodo si podemos nuevamente acompañarlas para que se reactiven. Las hemos acompañado en la medida de nuestras posibilidades para que queden de pie para el día después a todas estas pymes que producen, a todas estas pymes que tienen muchos empleados. Pero creo que haberlas ayudado ha sido nuestra política para que pasado la pandemia o pasado gran parte de esto puedan rápidamente comenzar o continuar produciendo como lo están haciendo hoy estos 2 o 3 ejemplos. Y sí, hay algunos que pueden ser sectores que tienen algunas restricciones,
o algunos que son los menos. La apertura comercial en nuestra provincia fue de más del 85%. Pero indudablemente estos sectores a veces que tienen su legítimo derecho de hacerlo, tienen mucha influencia mediática y mucha influencia también en las redes, porque hoy nos movemos mucho en las redes. Entonces tal vez en las redes no sale el que está fabricando, en las redes no está el que está produciendo, no está el que está haciendo la chacra, la quinta, no está el que fabrica las camas, los colchones, no están en las redes, pero sí está posiblemente muy activo aquel que hoy está llamando para una marcha, ¿no? Entonces digo, se conjugan un montón de factores, hemos ayudado a las pymes y las vamos a seguir ayudando y es fundamental ayudarlas en la medida de nuestras posibilidades, ya sea bajando recursos del Estado Nacional, poniéndoselo a disposición, solucionándole problemas para ingresar en los programas, como nuestras políticas activas. Y te repito, en cualquier marcha que hoy se llame en la Argentina, en contra de determinadas circunstancias, todo tiene un tufillo político, ya es un año electoral, ya hay personas que son candidatas para tal cosa o para tal otra que no van a perder la oportunidad de estar en la primera fila de la foto de cualquier marcha en la Argentina. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Doctor Bruno, en los últimos días ya, digamos, tenemos 30 casos diagnosticados aquí en diferentes barrios de la ciudad capital. Desde el punto de vista médico, ¿eso ya es circulación viral comunitaria, doctor? Gracias. Como lo mencionábamos ayer, estamos en una situación donde estos casos que se vienen notificando corresponden a contactos estrechos o contactos cercanos, como el caso de hoy, estas 3 personas son vecinas, así que probablemente también haya habido un contacto estrecho. ¿Qué es contacto estrecho? Repetimos, contacto estrecho son las personas que están a menos de 2 metros de distancia durante más de 15 minutos o comparten alguna bebida, comparten un vaso, comparten el tereré, el mate. Bueno, esa circunstancia es la que produce el contagio. Entonces, los casos notificados hasta la fecha corresponden a estos contactos estrechos. Por lo tanto, se trata de un conglomerado localizado. Vuelvo a repetir, con esto no quiere decir y no podemos asegurar ni garantizar de que no haya transmisión comunitaria. Y por eso se están haciendo este rastreo y esta búsqueda activa de casos en todos los barrios de Capital. Y se va a continuar esto durante los próximos días. Así que esto es muy dinámico y tenemos que estar atentos. Igualmente, la recomendación justamente en este momento es quedarse en casa. Gracias, doctor. Nosotros, más allá de cualquier discusión, siempre queremos terminar esta conferencia de prensa con los buenos ejemplos de la buena gente de Formosa que se cuida para cuidarnos a todos y a todas, lejos de egoísmos individualistas en los que intentan hacer prevalecer exclusivamente mi derecho, mi derecho, mi derecho, mi derecho, por encima del derecho que tienen a la salud y la vida miles y miles y miles de formoseños. Entonces, con esta buena gente de Formosa, vamos a nuestras imágenes que hoy presidieron esta conferencia de prensa. Y allí las tenemos a la licenciada Noel, a la doctora Claudia, a la licenciada Nancy y a Alejandra, todas pertenecientes al Hospital Central, que nos hacen llegar su agradecimiento porque nos podemos desempeñar tranquilamente en nuestras funciones cada una de nosotras. Esa imagen corresponde al Scalabrini Ortiz, el día de la vacunación. También queremos contarles a todos y a todas que se vacunó nuestro médico epidemiólogo el día de ayer. Está espléndido, no tuvo ningún tipo de situación negativa, así que segura la vacuna. Esta vacunación, decíamos, se realizó en el Scalabrini Ortiz y ahí podemos ver
de qué manera estaba organizada esa planificada actividad de la vacunación que nos permitió en menos de 48 horas realizar todas las dosificaciones que fueron remitidas por el Estado Nacional. Esta es una preparación para cuando lleguen los grandes cargamentos que nos va a implicar un trabajo de vacunación importantísimo en todo el país. Acá lo tenemos a esta hermosa imagen que nos la compartió Daniela. Ella tiene 20 años, es estudiante del segundo año de la carrera de técnico en laboratorio de la Universidad Nacional de Formosa y es una de las voluntarias que está trabajando, colaborando en la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia, la UPAC, con la realización de los hisopados. Ella nos cuenta que vive con sus padres y tiene 2 hermanos. Está feliz de la vida y muy entusiasmada con esta tarea que le toca realizar y nos dice de que por encima de los egoísmos individuales, los jóvenes de Formosa tenemos la solidaridad a flor de piel. Qué lindo, Daniela, lo que nos acabas de decir. Muchísimas gracias, porque en tu persona agradecemos a los voluntarios militantes de la salud y la vida y a todos los estudiantes universitarios que están dando su tiempo para trabajar tanto en lo que es la tarea de prevención y búsqueda activa de casos de COVID-19 en terreno, como así también a quienes colaboraron en la vacunación. Y por último, tenemos un diploma de honor. Y es muy linda la historia de este diploma de honor. 2 niñas que esta semana terminaron su cuarentena en el centro de alojamiento del Estadio Defensores de Evita, en el barrio San Francisco, hicieron un diploma como muestra de agradecimiento a la jefa de la guardia, a la cabo primero Yanina Rivero, por la contención, acompañamiento y cariño recibido en sus días de aislamiento. A ver, ahí dice tus amiguitas Luz y Maribí, parece que dice. Bueno, no, mi vista no es la de antes, no alcanzo a leer. El diploma dice, entre otras cosas, que se le entrega este diploma de honor por ser la policía más humana en entendimiento y comprensión, la que nos preguntaba cómo están, cómo amanecieron y la que nos decía, ya va a llegar el día, ya van a salir prontito. Qué lindo gesto que tuvieron estos amiguitos y amiguitas con Yanina, porque Yanina también es la expresión de una actitud solidaria de miembros de nuestra comunidad, en este caso, que eligieron la carrera policial y desde ahí llevar adelante esta tarea, para la que quizás no habían pensado prepararse, pero que sin embargo la solidaridad y el amor los está llevando a desarrollarla de una manera tremendamente eficaz y que todos nos hace sentir a todos muy orgullosos. Gracias por compartir esta comunicación diaria con relación a la situación del COVID en la provincia de Formosa. Los esperamos mañana a las 11 de la mañana. Que Dios y la Virgen nos cuiden y bendigan.